Señor, anhelamos escucharte otra vez. Oh Jesús, nos humillamos, te pedimos perdón. Qué bueno, hermanos, que sobró comida del almuerzo, porque son las 2:35, para las 5:30 más o menos hemos terminado mi participación y de ahí nos vamos a comer. No, lo de comer no estoy muy seguro. De que yo voy a terminar en media hora sí estoy seguro. Digo, si el Señor lo permite. ¿Cuántos quieren irse temprano a casa? ¿Nadie? Gloria a Dios. No, y el mensaje, a mí siempre el Señor me sorprende porque Él deja lo mejor siempre para el final. Y no hablo de mi participación, hablo de Él, de lo que Él nos da. Y lo que nos va a dar ahora es tremendo. Después de esto, más lo que recibió en la mañana y después del almuerzo, ya usted está calificado para ser un siervo inútil. Nadie quiere oír esa frase. Y Él dice, somos siervos inútiles, hacemos lo que tenemos que hacer. Ya después de todo esto del día de hoy, usted sale por esa puerta y dice, yo soy un siervo inútil, a partir de hoy voy a hacer lo que debo de hacer, y lo que debo de hacer es la voluntad de mi Padre que me envió. Eso es lo que Jesús nos enseña. Amén. Si no, fíjese lo que dice Mateo 28, cuando dice que toda potestad me ha sido dado, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Así, lo que nosotros estamos recibiendo hoy fue lo que Jesús le mandó a aquellos primeros discípulos que hicieran con otros y otros con otros, y esos otros con nosotros y nosotros con otros. Lo que el Padre le enseñó a Jesús, Jesús nos lo enseña a nosotros para que nosotros lo enseñemos a otros. Esa es la ciencia de la multiplicación de la iglesia de Dios, enseñando a otros a obedecer lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros. No hay otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Los de adelante están despiertos, los de atrás están más o menos ahí. Ok, mis hermanos, esto ha sido un viaje glorioso, de verdad. Yo tenía la expectativa de que iban a haber más pastores, según lo que usted me había comentado, pero me alegro más que haya habido más miembros de iglesia que pastores, porque aquí hay un potencial tremendo de hombres y mujeres que Dios está usando y otros que va a usar para la proclamación de su evangelio, porque resulta que la proclamación del evangelio de Jesucristo no depende del pastor, es del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no lo cree junto conmigo, estamos perdidos. Por eso la iglesia no ha alcanzado al mundo, porque hemos dejado esto de predicar el evangelio a algunas personas que, entre comillas, se han preparado. Y todos estamos preparados. A partir del momento que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, todos estamos preparados para la proclamación del evangelio. Amén. Así que Dios sabe por qué llegaron más ovejas que pastores. Me gusta eso de Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes están aquí hoy porque Jesús les llamó a ustedes por su propio nombre. Y ustedes reconocieron la voz de Jesús y han seguido a Jesús hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un lugar seguro. Amén. Miren lo que les voy a compartir ahora. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12 del libro de Romanos. En la Biblia que yo estoy usando en este día, que es de la nueva, que es la versión Reina Valera, titulan a este capítulo Los deberes cristianos. ¿Cómo dice la nueva versión internacional? Romanos 12. Así lo titula la nueva versión internacional, sacrificios vivos. ¿Está bien? Está más bíblico esa frase que la de deberes cristianos. Pero mire lo que dice el texto bíblico. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Usted lee eso y lo vuelve a leer y lo internaliza y lo pone en práctica, y usted es un verdadero cristiano. Ahí está todo encerrado en ese. Yo le llamaría la regla para ser un buen discípulo de Cristo. Ahí lo encierra todo. Ahí está todo. Y le vamos a pasar rapidito por arriba. Vamos a hacer una revisión de ese texto lo más sencilla posible, pero a la vez lo más práctica, y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele el misterio de esa palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a empezar. Versículo número 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos así. ¿Por qué el apóstol exhorta que presentemos nuestros cuerpos de esa manera? ¿Qué cosa es el cuerpo? El templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Así que nuestro cuerpo tiene que estar saludable. Nosotros tenemos que tener una dieta saludable, no esa dieta del almuerzo de hoy, por Dios. Eso es una vez al mes, está bien, pastor, pero todos los días comer eso. Mire lo que pasa cuando usted come mal. Las arterias de su corazón se llenan de colesterol. Ese colesterol se traduce en grasa. Esas grasas tupen las arterias y usted posiblemente no termina cumpliendo el propósito de Dios por el cual Dios lo trajo a este mundo.
porque la comida lo mata. Necesitamos ser responsables con la alimentación que tenemos. Necesitamos ejercitarnos. Necesitamos caminar, necesitamos hacer ejercicio. Eso el apóstol Pablo cuando dice eso, acuérdense que él tiene un dicho que dice que él corre como los deportistas. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo sabía de este asunto del ejercicio. Se llamaba a sí mismo atleta, él era un atleta del evangelio. Tenemos que correr, tenemos que ejercitarnos, tenemos que tener una buena alimentación. Por eso en la iglesia no se fuma, por eso en la iglesia no se beben bebidas alcohólicas, porque todo eso daña el cuerpo y nuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo. Así que el apóstol dice, presenten sus cuerpos como culto a Dios de una manera de sacrificio. Es un sacrificio vivo, porque dejar de comer es un sacrificio. Sobre todo ese almuerzo de hoy. O la comida cubana que mi esposa me cocina. Y no se diga la comida guatemalteca, que también es rica. Y la puertorriqueña, ese arroz con gandules y esos guineos con no sé qué, eso es una locura. Es que el apóstol Pablo no vivió en nuestros tiempos, vivía en los tiempos que se comía langosta y miel. En estos tiempos no hubiera escrito eso. No, si él estuviera aquí, ¿quién supiera lo que él estuviera escribiendo? Pero la verdad es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amén. Eso está claro, eso está claro. Ahora mire lo que dice, que Dios es nuestro culto racional. Eso me encanta, porque el apóstol incluye la razón en la adoración a Dios. ¿Dónde está el hermano que estaba ministrando la alabanza? Hermano, ¿me está grabando? Usted edite algunas cosas que después le voy a indicar, ¿ok? El apóstol Pablo dice, orar con el entendimiento, ¿no? Tenemos que tener sentido en las cosas que hacemos y de la manera en que nos comunicamos. Mencionaba el hermano, la primera canción que cantó fue una canción que levantó nuestro espíritu, ¿verdad que sí? Las segundas dos canciones nos movieron el esqueleto y las otras tres nos volvieron a elevar el espíritu. Dios manda lluvia, tu fidelidad es grande. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos en ese culto racional? Por eso el orar en lengua en las iglesias, el apóstol Pablo dice que el que ora en lengua lo haga en privado, para no confundir al otro. ¿Por qué? Porque usted llega a una iglesia y hay gente orando en lengua. ¿Qué están diciendo? De hecho, él recomienda que cuando oren en lengua haya un traductor al lado y dice, él está diciendo que el Señor está presente. Él está diciendo que tiene que traducir, pero en la mayoría de las iglesias donde alguien habla en lengua no hay traductores. Él dice que Dios es nuestro culto racional. A través de nuestra razón, nosotros entramos por las puertas del templo o nos vamos a reunir en un hogar o en un lugar donde hay dos o más reunidos en el nombre de Dios. Y mi culto, mi razón me dice que aquí está el Señor presente. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Gracias por la garantía de tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás pendiente. Eso es un culto racional. Eso es una adoración a Dios con la razón. No de una manera religiosa, no de una manera que tú no estás entendiendo. Hay que adorar a Dios razonando de que a Dios tú no lo puedes entender, pero tú tienes que entender dónde tú estás y para qué estás. Hay algunos con los ojos cerrados, tengo que apurarme que se me quedan dormidos, pastor. El eco de esta iglesia, de este templo, allá abajo estábamos mejor, había más acercamiento con los hermanos. Nadie dice amén. Versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto de conformarse a este siglo no lo podemos dejar en el siglo en que Pablo escribió esto. Esto es palabra de hoy para nosotros también. Este siglo que nos ofrece, este siglo XXI que nos está ofreciendo. De hecho, habían profecías al final del siglo pasado que este siglo no iba a comenzar, ¿se recuerdan? Y se levantaron evangelistas y hombres de Dios anunciando que el 31 de diciembre del año 1999 se acababa el mundo. De hecho, algunos decían que como las computadoras habían sido programadas nada más que hasta el año 1999, el mundo se paraba porque la tecnología iba a dejar de funcionar y nada de eso pasó. Ahora estamos esperando las profecías aztecas del año 2012. Y los otros días se levantó un loco, un pastor americano acá diciendo que el mundo se acababa. Y siempre han habido falsas profecías sobre la venida de Cristo. Y el propio Jesús dice, ni el Hijo sabe cuándo viene el Padre. Eso nada más que el Padre lo sabe.
No nos conforméis a este siglo, esforzado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de mi entendimiento. ¿Qué cosa es el entendimiento? El entendimiento es el resultado del conocimiento. Tú no entiendes lo que no conoces. ¿Entienden eso? El entendimiento es el resultado de lo que tú conoces. El apóstol Pablo dice, esfuércense en renovar su entendimiento. ¿Cuál ha sido mi entendimiento antes de conocer a Cristo? Un entendimiento humano, un entendimiento de las cosas del mundo. Ahora tengo que renovar mi mente con la palabra de Dios. Tengo que esforzarme por renovar mi mente. ¿Cómo la renuevo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cuándo? Una vez a la semana. Cuando vengo a la iglesia el domingo. Todos los días. En cada minuto. ¿Sabe lo que hacen los musulmanes a las 12 del día? Paran todo lo que están haciendo. Tiran un mantel en el suelo y se ponen a adorar a su Dios. Y todos andan con un Corán en el bolsillo. Y cada vez que tienen un chance lo sacan y lo leen. Y hacen sus oraciones y sus rezos. Nosotros los cristianos nos encontramos con la Biblia una vez a la semana. En el ministerio que nosotros comenzamos hace 3 años atrás, algunos hermanos venían y llevaban 10 años, 20 años en la iglesia. Y la primera reunión de trabajo que tuvimos le dije, busquemos en el libro tal. Y la mayoría de los hermanos se fueron al índice de la Biblia a buscar el libro. A ver dónde aparecía. Y cuando yo vi aquello me escandalicé. Hermano, ¿qué tiempo usted en la iglesia? 15 años. Y usted 20, y usted 14, y usted 10. ¿Y usted no sabe dónde está el libro ese? No, nunca me enseñaron. El síndrome de Adán. No, nunca te enseñaron, no. Tú nunca abriste la Biblia. Es tu responsabilidad también. O tú dejaste de tomar leche cuando tu mamá te dejó de amamantar. ¿Aló? Por un tiempo nuestra madre nos amamantó. Pero llegó un momento que yo iba al refrigerador y cogía la tetera y me la empinaba yo mismo. Y ahora cojo mi leche, la pongo en un vaso, la caliento, le pongo chocolate o café y me tomo un café con leche. Yo no puedo decir que no me enseñaron a leer la Biblia. Es mi responsabilidad tomar la Biblia todos los días y empezar a estudiar la palabra, escudriñar las Escrituras, porque en ella hay. Así que esforzados en la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar, dice el apóstol aquí, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios, el diablo nos quiere hacer creer que no podemos enfrentarnos a la voluntad de Dios porque nos va a cambiar la vida. Es cierto que nos va a cambiar la vida, pero para bien. Porque la voluntad de Dios es primero buena, segundo es agradable. Y lidiar con cosas agradables siempre es agradable. Y después dice que es perfecta. Esa va a comenzar la obra que un día comenzó en nosotros. Va a terminarla, la va a completar. Aquel que comenzó la buena obra, que dice el texto, la perfeccionará. ¿Para cuándo? Para la venida de Cristo. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esto es un problema tremendo, porque la gente, unos creen que tienen mejor bendición de Dios que los demás, y eso no es cierto. No podemos tener mejor concepto nosotros por otras personas. Dios no hace acepción de personas. Hoy hemos estado hablando de esto también. Yo no me puedo sentir superior a nadie. Yo no soy superior al pastor que está presente, ni el pastor que está presente es superior a mí. Su ministerio tiene una fortaleza y el mío tiene otras fortalezas. Yo pertenezco a un comité de trabajo en Miami donde hay pastores de diferentes tipos de ministerio. La mayoría de ellos en doctrina y en teología me superan a mí. Y yo lo sé, y por eso estoy con ellos, me alimento del conocimiento de ellos. Pero hay cosas que yo hago que ellos no hacen. Ese es el cuerpo, porque dice el texto más adelante que somos parte de un mismo cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene un ministerio, y ese ministerio es en función de la iglesia y del alcanzar al mundo para Cristo. Entonces nadie es más importante que nadie dentro del plan de Dios. El texto continúa. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Necesitamos todo. Ahora, ese cuerpo tiene que funcionar con una misma visión, con un mismo sentir y con un mismo propósito. Por eso los ministerios dentro de la iglesia no pueden estar separados de la visión que el Señor le ha dado a esa congregación en particular. Todos los ministerios tienen que trabajar en función de cumplir con esa misión.
Mire lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí entra todo lo que tenemos que hacer como cristianos. Ahí entra todo lo que tenemos que hacer como discípulos. Al final habla hasta de la ofrenda a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que ministran la palabra de Dios, los que tienen responsabilidad dentro del ministerio. Nosotros con nuestras ofrendas contribuimos para que los santos que Dios ha escogido para el santo ministerio de la predicación de la palabra puedan tener una manera decente de vivir. Y no solo de vivir, de retirarse. ¿Sabe cuántos pastores han trabajado toda su vida en una iglesia y cuando se retiran viven peor que los mendigos de la calle? Porque la iglesia no preparó un plan de retiro para que ese pastor, cuando se retirara después de 50 años de servir a la iglesia local, tuviera un retiro decente. Ahí las compañías te ofrecen 401k, si tú pones $1 ellos ponen 2, y la gente tiene retiros decentes cuando se retiran a los 65 años. Muchos pastores, el pastor que acaba de partir con el Señor ayer tenía 70 años. La pregunta es, ¿la iglesia estará preparada ahora para ayudar a la viuda? ¿O esta viuda va a tener que ir a hacer la cola de las otras viudas? Eso no tiene sentido. Se han gastado para la iglesia, se han gastado para el reino de Dios. Ellos merecen un retiro digno. No estoy hablando de un retiro como los políticos, estoy hablando de un retiro que les garantice el sustento mientras Dios no los llame a su presencia. Eso es digno para el pastor y eso tiene que ver con nuestra colaboración y nuestra contribución. Eso es lo que dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Cuando nos saludamos, cuando nos expresamos amor, tiene que ser con honestidad, tiene que ser de una manera honesta. Tenemos que aborrecer lo malo, tenemos que seguir lo bueno, tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo a los demás para honrarlos. En lo que requiere diligencia no podemos ser perezosos, no podemos estar demorándonos para responder a las cosas que necesitan de nuestra participación. En lo que requiere, no perezosos, fervientes en el espíritu, tenemos que tener un espíritu presto siempre, tenemos que servir al Señor, tenemos que gozarnos en la esperanza. Cristo es nuestra esperanza y Él un día vendrá por su iglesia, esa es nuestra esperanza. Y si me toca partir de este mundo antes que llegue, yo estaré en su presencia. Esa es mi esperanza. Fervientes, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes en la oración. Decíamos más temprano que en nuestra congregación oramos todos los días de 6 a 8 de la mañana, pero el día entero es para orar. ¿Qué cosa es orar? Conversar con Dios. Yo voy manejando y en vez de estar escuchando una programación de radio que a lo mejor no va a edificarme, yo voy conversando con mi Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias porque me has guardado de los accidentes. Gracias porque mi carro funciona. Gracias porque tengo gasolina para ponerle a mi carro. Gracias, Padre, porque a la diligencia que voy o de donde vengo, tú me has usado o me vas a usar. Eso es conversar con nuestro Dios. Eso es orar constante y fervientemente. Versículo 13, compartiendo con las necesidades de los santos, ya de eso hablamos. El 14, bendecir a los que los persiguen. Esto es un poco difícil. ¿Cómo voy a bendecir al que me persigue? Bueno, eso tiene un sentido tremendo. Mire lo que dice, no los maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Este hermano que partió con el Señor antes de que se enfermara, nosotros nos gozábamos con él. Cada vez que nos encontrábamos, él siempre tenía una palabra de Dios para compartir con nosotros. Ahora cuando yo regreso a Miami el lunes, tengo que sufrir con ellos. Él acaba de partir con el Señor, pero la familia se quedó acá. Y cuando él cayó en el hospital en 48 horas hubo una montaña rusa de emociones. Primero de picada, entró casi muriéndose. De pronto empezaron los médicos a decir no, que todo va a salir bien. Y de bueno otra vez volvió a caerse y volvió a subir de nuevo. Y uno enganchado en ese tren de emociones. Y ayer en la tarde partió con el Señor. Y la hija me estaba contando, él murió a las 7:30. A las 6 de la tarde ella estaba comunicándose con él a través del contacto físico. Él estaba respondiendo, estaba consciente. Dios se lo quiso llevar. Pero la familia quedó allá consternada.
la vida de esa familia giraba alrededor de este hombre. Así que ellos están sufriendo hoy. Cuando yo regrese a Miami tengo que ir a sufrir con ellos. En algún momento me gocé, ahora voy a ir a sufrir con ellos. Eso es parte del cuerpo. Eso es lo que hace el cuerpo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre nosotros. O sea, tienen que ponerse de acuerdo. La iglesia de Cristo no puede impactar el mundo si andamos divididos. Unánimes entre vosotros, no altivos, no orgullosos, no vanidosos. No podemos, la altivez de corazón Dios no la acepta en nosotros. Tenemos que asociarnos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es un caso crítico. Cuando vamos a dar nuestra opinión, tratamos de imponerla, no la exponemos, la tratamos de imponer. Y si no se toma nuestra opinión en cuenta, nos disgustamos, nos ponemos bravos y nos peleamos con el pastor. Eso es inmadurez espiritual. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto me gusta, este texto siempre me gustó. Oiga lo que dice, versículo 18, si es posible. Mira cómo empieza, si es posible, o sea, eso no depende de nosotros. Ve lo que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto de si es posible? Bueno, yo tengo enemistad con un hermano lo tiene conmigo, yo voy a caminar hasta donde sea posible para mí. Yo no voy a meterme en el terreno de él o de ella. Hasta donde sea posible para mí, yo voy a tratar de reconciliar mi relación con este hermano o esta hermana. Hay una parte que él o ella tiene que hacer. ¿Entienden eso? Aquí le está hablando a los cristianos. Versículo 19. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esto es terrible, esto, ¿cómo va a ser? Este vecino mío que me ha estado acosando, que me ha estado molestando, o este hermano, bueno, aquí no está hablando del hermano, está hablando del enemigo, este compañero de trabajo que me hace la vida imposible, o este familiar que me hace la vida imposible, el Señor dice, dale de comer cuando tenga hambre, dale de beber cuando tenga sed. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tú haces un bien por la persona y la persona se avergüenza. ¿Y viste que se pone rojo de la vergüenza por la experiencia de que tú, en vez de responderle mal por mal, le diste bien por mal? Y termina diciendo el texto, no seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. El que habita en nosotros es el Santo de Israel. El que habita en nosotros es el que todo lo que hace, lo hizo bueno. Dice la Biblia en Génesis que Dios creó el cielo y la tierra y vio que era, y creó los mares y vio que era, y así fue creando todo, y todo lo que Dios vio de sus manos era. Él nos creó a nosotros. Nosotros somos buenos. Y el que habita en nosotros es bueno. Así que cuando tenemos el deseo de hacer algo, responder a un mal con un mal, no. Respondemos a un mal con un bien. Y de esa manera nuestro Dios va a glorificarse en nuestras vidas. Y en esa situación en particular, Él va a ser glorificado. Y en Él va a conocer el mundo que nosotros somos sus discípulos. En que nos amemos los unos a los otros. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie para orar. Voy a pedir a los pastores presentes que pasen aquí al frente. Vamos a orar por cada iglesia aquí representada. Pastores, pasemos aquí al frente. Muchas veces estamos acostumbrados a que pastores oren por nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para que seamos sacerdotes, real sacerdocio, santo, nación santa, escogida por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y Dios escucha la oración de cada uno de nosotros, seamos pastores ordenados o seamos ministros laicos dentro de la iglesia, hemos sido llamados y Dios escucha nuestra oración. Y a veces, aunque no sabemos orar, la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
para llevarnos delante de su presencia. Aquí yo quiero que usted haga algo. Yo quiero que usted extienda sus manos hacia su pastor. Desde ahí donde usted está, extienda sus manos hacia su pastor y ore por su pastor, ore por su iglesia, ore por el ministerio y la visión de esas iglesias. La palabra dice que somos un pueblo pequeño, una manada pequeña, pero hay poder en la sangre de Cristo. Así, extienda sus manos hacia este altar, delante de la presencia de Dios, y lleve delante de la presencia de Dios a este varón, a su pastor y a su iglesia, para que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, en este pueblo que está aquí representado en esta tarde. Ahí donde está, ore, interceda. Amantísimo Padre, gracias, gracias, gracias. No tenemos palabras humanas con las cuales expresar lo que sentimos. Cuánto te amamos. Recibe nuestra adoración. Oh Padre, gracias por cada uno de estos mis hermanos aquí reunidos. Estamos aquí, oh Padre, porque hemos respondido a tu llamado. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Tú nos escogiste, oh Padre, aún antes que hubiésemos sido formados en el vientre de nuestras madres. Oh Padre, gracias por ese llamado. Gracias por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros. Yo te doy gracias, oh Padre, por estos mis hermanos a los cuales tú les has entregado el pastorado, la dirección de tu iglesia. Gracias, oh Padre, por cada uno de ellos. Gracias, oh Padre, por cada uno de estos mis hermanos, con sus hermanos levantados, oh Padre, orando e intercediendo. Gracias por cada uno de ellos, oh Padre. Gracias, oh Padre, porque en la unidad, oh Padre, en Cristo está nuestra fortaleza. En la oración, oh Padre, está nuestra fortaleza, oh Padre. Y si, oh Padre, estamos unidos en oración, oh Padre, somos y seremos siempre más que vencedores, oh Padre. Gracias por tu palabra bendita, que ha sido proclamada con libertad en medio nuestro. Pedimos, oh Padre, ahora que estamos prestos a partir de este lugar, más nunca de tu presencia, que tú nos lleves a nuestros respectivos lugares, oh Padre, de servicio. Oh Padre, que esta experiencia que hemos tenido aquí en este día, oh Padre, produzca frutos al 100 por uno en cada uno de nosotros. Que cuando este mismo tiempo, cuando esta misma fecha llegue el próximo año, podamos reunirnos una vez más, oh Padre, para celebrar la victoria en Cristo Jesús, oh Padre, que podamos regocijarnos, oh Padre, de los frutos, oh Padre, de la añadidura, oh Padre, que tú has traído a tu iglesia, de las bendiciones con que tú has cubierto a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, porque, oh Padre, pedimos todas estas cosas en ese nombre que es por sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor nuestro, en quien en este momento decimos amén. El pueblo del Señor dice amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y con esta oración quedamos despedidos oficialmente de esta actividad. Cada uno vayamos a nuestros hogares, celebremos a Cristo, invitemos a nuestro pueblo para que mañana adoremos al Señor. Ricas bendiciones. Bendecidos.